¿sí? Para entender y no seguir creyendo de manera equivocada. Porque hoy en día, aún en la iglesia del Señor, la iglesia que Dios está formando, aún hay conceptos que tienen que corregirse, que tenemos que sacar de un pensamiento meramente doctrinal humano, ¿sí? Y yo sé que esto no es fácil, es muy complicado porque es como atarnos. Y a veces cuando alguien nos predicó la palabra y no tuvo la certeza de esta verdad presente, por cómo nos llegó, a veces creemos que lo que oímos ahora choca con lo que en algún momento dado un día nos predicaron. Y esto es algo que tenemos que enfrentar todos los días. Aún en este tiempo, pasando el tiempo, habremos de ir corrigiendo todavía, porque Dios es tan grande que no alcanzaremos a conocerlo en nuestras vidas, así vivamos más de 100 años. Nunca alcanzaremos en este cuerpo y en esta tierra y en nuestras vidas a conocer a Dios en su plenitud. ¿Okay? Por eso Dios nos da vida eterna, porque empezamos aquí y continuamos después de esta vida física. ¿Ok? Entonces, la falta de entendimiento es a veces de alguna manera corta por los conceptos que a veces tenemos. ¿Ok? Y creo yo que a través del tiempo Dios va trayendo luz, ¿sí? Dios va trayendo una luz cada día mejor y creo que en este sentido también en el aspecto natural o material lo vemos. Antes teníamos esos focos de vidrio transparentes que alumbraban de una forma y ahorita hay muchos que ayudan a ver mejor a veces, estos famosos lámparas de LED, ¿no? El rayo láser que también alumbra a distancias muy largas, ¿no? Entonces, de esta misma manera, Dios también está trayendo esa luz a la vida de la iglesia, ¿ok? Entonces, quiero solamente hablar algunos conceptos y sobre la marcha ir adentrándonos a poder ir retomando el tema para ir fortaleciéndonos en la doctrina sana, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Fe es pensar como Dios. Fe es pensar como Dios. Fe es renunciar a pensar como humano y pensar como Dios. Porque nuestros pensamientos humanos chocan con el pensamiento de Dios. De hecho, la palabra dice, mis pensamientos no son como sus pensamientos. Porque los míos, dice el Señor, son más elevados. Entonces, muchas veces eso choca con nosotros. Ahora, ¿cómo se sabe que tengo fe? Ya lo dije. Porque todos los días tenemos que morir a nuestros pensamientos y a nuestros deseos personales. Y esto no quiere decir que entonces ya no voy a pensar, realizar o tener planes. En este caso, si son jóvenes, no quiero que se malinterprete por aquellos que después nos van a escuchar o a ver a través de las redes. No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que si nosotros queremos crecer en esta fe, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar a la forma de Dios. Y esto no quiere decir que Dios no nos permita realizarnos en esta vida en algunos proyectos cotidianos que tenemos. Puede haber jóvenes que quieren ser profesionistas o profesionales en algo y Dios no está peleado con eso. Al contrario, Dios quiere que nos preparemos en todos los aspectos y en todos los sentidos.
Entonces, no vaya a malinterpretarse esto de manera equivocada. Entonces, para instalar un pensamiento de Dios en mi vida, ¿qué es lo que debo? Morir primero al pensamiento propio, humano, en relación a lo que yo pienso de Dios, o a lo que me contaron de Dios, o a lo que me imagino de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos menos tiempo de comunicar cosas más contundentes, más trascendentales. Así que, como siempre les digo, gobernemos la distracción, ¿sí? Gobernemos este tiempo en el Señor, porque va a ser determinante cada vez que nosotros venimos a una reunión o nos reunimos en su nombre. Si nos reunimos en su nombre, esto quiere decir que queremos oír a Dios. Si nos reunimos en su nombre, porque nos reunimos en el nombre de ¿quién? ¿De Leonel? No. ¿De Manantial de Vida? No. En el nombre del Señor. ¿Sí? Y si tenemos en cuenta esto o lo tenemos presente, lo que quiero yo es que nosotros oigamos a Dios. ¿Sí? Ahora, hay una ventaja y también una desventaja en este tiempo, porque muchos en este tiempo, como yo y como algunos más que conocemos, comparten y predican el Evangelio. Y es muy fácil abrir un dispositivo, un celular, y buscar o conectar con alguien que habla de Dios. Pero tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos oyendo, qué es lo que oímos. Acuérdense que yo siempre les he dicho que tenemos que filtrar lo que oímos con la palabra escrita, que es el filtro. Y también tenemos que ver la perspectiva con la que nos hablan. Acuérdense que antes creíamos que teníamos que hacer lo que Dios había establecido para un pueblo hace 2000 años. Porque hubo un tiempo en que queríamos ser como judíos, ¿no? Y hay lugares donde se judaizan. ¿Está bien dicho? Sí, ¿verdad? Porque quieren cumplir reglas, normas, estatutos que fueron dados solamente a un pueblo, específicamente hablando. Nosotros no nacimos en Israel. No somos judíos, pero dice la palabra que hemos sido adoptados. ¿Sí? Esto no quiere decir que tengamos que cumplir lo que ya se cumplió en Cristo, porque Dios en Cristo vino a darle cumplimiento a la ley que fue dada a Israel. ¿Sí vamos bien? Entonces, hay cosas que fueron cumplidas en Cristo y que fueron para una nación en especial, pero que ahora, según la palabra hablada, vivimos en un nuevo pacto, dice el apóstol Pablo, en un mejor pacto, ¿sí? En una verdad que debe gobernar nuestros días. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Lucas? Ordenó la historia. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros tengamos una cronología de los mensajes que hablamos. ¿Sí? ¿Sí se entiende qué es cronología? ¿Sí lo entendemos? Porque a veces damos por hecho y pensamos que esto significa tal cosa y es donde empieza la confusión. Cronología quiere decir cronos del tiempo, ¿no? Y que nosotros vayamos ordenando lo que oímos según la cronología, según los tiempos, según lo que Dios ha cumplido y lo que Dios está hablando y lo que aún falta por cumplirse, una cronología. Aquí hemos hablado bastante de muchas cosas, pero todo hay que irlo guardando y tengamos, como dice lo que hemos hablado por mucho tiempo, una mente de biblioteca, ¿sí? No una mente de bolsillo.
una mente de biblioteca para ir ordenando lo que hemos estado oyendo y lo que vamos a seguir escuchando. ¿Ok? Si no hay una cronología de lo que hemos estado oyendo, no hay forma, ¿sí?, de cómo nosotros lo vamos a vivir o encajar en las cosas que cotidianamente nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, necesitamos que lo que oímos de la palabra, de lo que Dios ha hablado en otro tiempo y que está trayendo con mayor luz, lo vayamos nosotros encajando en nuestra vida cotidiana. Porque si no es así, entonces por eso hay creyentes, y no es una crítica, sino que nos hemos topado o hemos oído con creyentes que viven en una frustración. ¿Por qué se vive en una frustración? Porque lo que oyes tú hoy, el domingo, mañana no lo conectas con nada o no puedes conectarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creemos que es inalcanzable lo que escuchamos porque no estamos siendo entendidos, porque no estamos poniendo la palabra, porque no estamos decidiendo de acuerdo a lo que vamos escuchando, de lo que se habla y de lo que Dios está hablando. Entonces, ahí la cara larga, el aburrimiento, el cansancio, el desánimo, la falta de poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que oímos no lo conectamos y necesitamos conectar. ¿Se acuerdan cuando el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino? La lámpara no es la luz. La lámpara es luz cuando se conecta al poder. ¿Sí? Entonces, ahí de alguna manera es un ejemplo muy sencillo de entender y conectar. ¿Sí? Y esto es lo que Dios de alguna forma en este tiempo está trayendo. Mayor luz para que nosotros podamos conectar. La palabra es la que trae el poder en nuestras vidas, pero si no entendemos que la palabra es poder en nuestras vidas, porque no conectamos, entonces viviremos una vida cristiana de frustración, de aburrimiento y de desánimo, y entonces difícilmente podemos cumplir ese propósito que Dios nos ha pedido que hagamos, ¿sí? Entonces, es necesario retener, esforzarnos en la gracia de Dios, pedirle al Espíritu Santo, como hace rato que oramos, Señor, yo quiero rendir mi vida, quiero rendir mi corazón para que lo que yo escuche, para que lo que yo oiga el día de hoy de tu palabra pueda conectarlo. Pero también es importante anotar frases que gobiernen nuestras vidas, ¿sí? Mensajes que sean relevantes. Por eso hay títulos como el de hoy, que es otra vez. ¿Sí? Frases gobernantes, ¿sí? Frases, proverbios que gobiernen nuestra vida, que sean fáciles de recordar, ¿sí? Si no conectamos la palabra que Dios está hablando, entonces tendremos una religión y nos volveremos legalistas, ¿sí? Y perderemos el tiempo si no conectamos, ¿sí? Y yo creo que en algún momento nos hemos encontrado con personas así, que tienen mucha información, que son legalistas por lo que ellos creen o piensan, sin una revelación del Espíritu de Dios, y terminan, porque yo no quiero terminar siendo un religioso,
porque ya lo fuimos. Bueno, ya lo fui en un tiempo y no quiero seguir ni convertirme nuevamente en un religioso. Entonces, hay que ir midiendo. En cada uno de nosotros hay que ir midiendo esa medida de la palabra en relación a nuestras vidas. No sé si ejemplo que voy a dar sirva para entender un poco más lo que estoy diciendo. Cuando somos niños, tenemos cierta estatura, ¿no? ¿Cómo resolvemos o cómo sabemos si estamos creciendo? Sencillo. Te mides, ¿verdad? Con una cinta métrica o un metro, como le llamamos, se llama flexómetro, ¿no? Ya un término más actual, yo siempre lo conocí como metro. El otro día le dije a mi hija, me pasas el metro, y no sabía qué es lo que le estaba hablando. Entonces me dice, ¿qué era qué? Flexómetro. Dije, sí, tiene razón, ese es el nombre correcto. Entonces, el crecimiento lo medimos con centímetros, físicamente hablando, en lo natural. Y decimos, ay, mira, ¿te acuerdas que hace un año medías 1.30? Y ve, ahora ya mides 1.35, 1.40, porque lo vamos viendo de manera natural en los centímetros. Ese es el crecimiento natural. Pero, ¿cómo medimos el crecimiento espiritual? Porque hay que medirlo. Yo estoy diciendo que debemos nosotros que ir conectando para que nosotros vayamos creciendo en lo que es importante. Medir el progreso de lo que vamos oyendo en relación a nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide de alguna forma en nosotros? Que crezcamos, ¿no? Dios nos pide que crezcamos. ¿Sí? Las cartas de Pablo todas apuntan a que vayamos creciendo. Probablemente aquí la mayoría ya terminó de crecer físicamente. Ya no podemos añadir más porque ya de manera biológica ya somos adultos. Pero sí podemos crecer en el conocimiento y en el entendimiento de los asuntos eternos, porque ahí no hay límite, no hay una estatura más que la del varón perfecto. Y para eso no se requiere tener ni 10, ni 15, ni 20, ni 30 años. No hay edad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que en todo tiempo vayamos creciendo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, qué importante es medir el progreso de la palabra en relación a nuestras vidas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que afecte nuestras decisiones en el día tras día. O sea, una palabra que proviene de Dios o que viene de Dios debe de afectarme. Si no me está afectando, entonces no estoy entendiendo, porque Dios a nadie dejó de la misma forma cuando se le apareció o se le habló o se le reveló. Por eso está la Biblia. La Biblia nos muestra la vida y el sistema que Dios da al hombre cuando una palabra es recibida en las personas. Y ejemplos hay muchos. Hebreos 11, ahí está el salón de la fama, como dicen. Desde Noé hasta nuestros días, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que nosotros crezcamos en fe, en conocimiento y en el entendimiento. En el entendimiento. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir a donde la cabeza va siendo direccionada. ¿Hacia dónde
la Biblia dice que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Entonces nosotros tenemos que seguir a la cabeza, porque somos parte del cuerpo. Yo me muevo de este lado, mi cabeza y mi cuerpo van conectados. En la actualidad, a veces el cuerpo está yendo hacia otra dirección, hablando de miembros de una iglesia, pero no es la iglesia siguiendo a la cabeza. A veces queremos que el cuerpo sea el que direccione a la cabeza y no es así. La palabra dice que Cristo es nuestra cabeza y nosotros tenemos que ir a donde va ¿quién? La cabeza, que es Cristo. No a donde yo quiera, no a donde me guste, sino a donde la cabeza nos direccione. Por eso es la iglesia. Por eso el Señor define como cabeza a la iglesia y que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Hay una frase que me gustaría que la tuviéramos y que gobernara nuestras vidas, que es: no podemos tener a un Dios más grande que el que podemos vivir en nuestras propias vidas. Voy a repetirlo: no podemos tener a un Dios más grande que el que podemos vivir en nuestras vidas. Porque para el mundo, y esto es importante porque tiene que ver con el testimonio y la manifestación, para el mundo, ¿sí? Para el mundo existe el Dios que tú y yo vivimos. Porque lo que tú y yo hagamos, eso es lo que van a señalar. O no te dicen, o no has escuchado a veces, y eso es lo que aprendes de Dios. Eso es lo que te enseñan en la iglesia. Por eso es esta frase: para el mundo existe solamente el Dios que vivimos. ¿Sí? No el Dios que no vivimos, porque de eso está lleno la tierra. ¿Sí? La medida de Dios que podemos expresar es la que nosotros tenemos. ¿Sí? No podemos tener o querer mostrar a un Dios más grande si no lo conocemos como tal. ¿Sí? El ADN del evangelio y la pureza de lo que estamos hablando los miércoles, ¿se acuerdan? Un evangelio puro se basa en el temor de Dios. A Dios, ¿sí? El temor de Dios es la pureza del evangelio, basado en el conocimiento revelado de Cristo. Voy a volver a repetir esto porque esto es muy importante. El ADN, la sangre, por decirlo así, de una persona que necesita una transfusión. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien dice necesita una transfusión porque si no se va a morir? Y necesita que alguien le done. Bueno, alguien es un decir porque siempre te piden muchos, ¿verdad? Y no puede un solo hombre donar los 4, 5, 6 litros que les piden a veces. Tienen que ser diferentes, pero tiene que ser la misma ¿qué? Tipo de sangre. Pero antes de que se te conecten a esa sangre, ¿qué es lo que hacen? Un examen. Porque no debe de ir contaminada esa sangre, que en vez de hacerte bien te puede hacer daño. Y es exactamente esto de lo que hablo. La pureza del evangelio, hablando ya en un término espiritual, la pureza del evangelio, ¿sí?, se mide por el temor de Dios y el conocimiento revelado de ¿quién? De Cristo. De eso se trata nuestra salvación. Porque la mayoría del creyente no tiene claridad de lo que fuimos o por qué fuimos salvados. Puedes poner Romanos 5:9 y alguien me lo lee muy fuerte porque no me voy a ir hasta allá para que, por favor. Fuerte. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Sí. ¿De qué fuimos salvos?
Es algo que ya habíamos hablado, pero que a veces no hemos discernido. No se ha discernido de qué fuimos salvos. Muchos creyentes evangélicos, en la mayoría, no tenemos o no tienen la claridad de qué fuimos salvos. Porque muchos dicen, no, pues es que Dios me salvó de los vicios. Dios me salvó de una enfermedad. Yo estaba perdido, yo estaba muerto, ahí ya va direccionando un poquito. Cuando dice estaba muerto, ya al menos ya se alcanza a deslumbrar o a vislumbrar algo, pero aún así no es de lo que Dios nos salvó. Porque ahí dice, y lo vimos semanas atrás, ¿cómo escaparemos? ¿Lo leo otra vez? Sí, por favor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos en la ira. Por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? ¿La ira de quién? Dice la misma palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Tiene que ver? Sí. Tiene que ver, y mucho. Ahorita lo vamos a tratar de ir desarrollando. Si no sabemos de qué fuimos salvos, y nosotros mismos, como hace un momento dije, empezamos a definir de qué fuimos salvos, le damos una definición a nuestra salvación de una manera que no es. ¿Sí? Hebreos 2, versículo 1 y 3. Sí. Alguien que me lo lea, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Sí. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Okay. Esta cita es muy importante entenderla. Sumamente importante. No ubicar el tamaño de la salvación tendrá como resultado una vida estrecha o pequeña, sin diferencia, que no va a seducir a nadie allá afuera sin Dios. No entender, no ubicar, aquí dice el apóstol Pablo, una salvación tan que, ¿por qué grande? Porque Dios es grande. Y si nosotros no ubicamos el tamaño, que dice grande, de la salvación, si no ubicamos eso, o sea, si no le damos la importancia, si no entendemos que esta salvación es tan grande porque Dios la propició, porque dio lo mejor, lo máximo que tenía. Si no entendemos eso, ¿qué es lo que va a suceder? Que no vamos nosotros a vivir la vida que Dios quiere. Porque si Dios dice que nos ha dado una salvación tan grande, nuestra vida tiene que ser distinta a la que muchas veces hemos vivido o tenido. Y eso va a causar que los que no conocen de Dios sean seducidos a causa de vivir una salvación en nuestras vidas grande. En eso la iglesia ha fallado. En eso la iglesia ha fallado. Y hablo en general. Sí. Porque lo que hemos vivido ha sido una religión.
muchas veces. Porque lo que decimos no se manifiesta. Lo que creemos no se manifiesta. Porque no estamos entendiendo. No hemos discernido. Por eso, ¿se acuerdan del apóstol Pablo cuando habla en Corintios que dice que debemos discernir el cuerpo de Cristo también? ¿Sí? Debemos discernir. Nuestra salvación es gloriosa, profunda, porque viene de Dios, pero no es deseable porque no sabemos cómo anunciarla a otros. ¿Sí? No hemos sabido cómo anunciarla a otros, pero esta salvación es grande, gloriosa, profunda, porque proviene ¿de quién? De Dios. Por eso la palabra en Romanos dice que por gracia sois salvos, y esto no es algo que yo hice, es algo que Dios ya hizo, que Dios propició. No es algo que teníamos que hacer, es algo que Dios propició por su buena voluntad y porque su gracia y su amor exceden a veces nuestro entendimiento. Y para esto vamos a recordar lo que Dios hizo en Génesis 2. Para ir entendiendo, vamos a profundizar cada día un poquito más, por eso es importante que toda su atención la tengamos aquí. ¿Sí? Toda la atención, y aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales, también lo hagan. Que no estén o si ustedes más adelante quieren volver a escuchar, apartemos ese momento para concentrarnos de lo que estamos o de lo que queremos escuchar para no perder el hilo. Recordemos que en Génesis Dios puso 2 árboles. Eso ya lo vimos muchas veces, pero vamos nuevamente a volver a recordar y a repetir, porque a mí no es gravoso, decía el apóstol Pablo, a mí no me importa repetirlo, para que ustedes y yo seamos confirmados en una verdad. Habría que repetirlo, habrá que recordarlo. Es importante esto. La palabra en Génesis dice que Dios puso un jardín, un huerto. ¿Sí? El huerto del que habla Génesis, donde existían árboles que eran deliciosos para comer. Eso ya lo leímos. Pero que había un árbol de la vida y había un árbol de la ciencia del bien y del mal. También ya lo leímos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahora, una de las interpretaciones que a veces se le ha dado al árbol del bien y del mal, ¿sí?, es como si ese árbol representara al diablo. Algunos lo malinterpretan, ¿sí?, porque viene instalado ya en el consciente religioso del creyente. El árbol de la vida, que representa ¿a quién? Y el árbol de la ciencia del bien y el mal, que malinterpreta a veces a algunos creyentes. Pero la palabra dice que Dios puso en el huerto tanto el árbol de la vida como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fue Dios, no fue el diablo, fue Dios. Entonces, desde ahí, los 2 árboles estaban en el huerto. El hombre podía comer de todo y tener discernimiento. O sea, podía comer de todo, incluyendo el árbol de la vida. Si el hombre hubiese comido del árbol de la vida, hubiese tenido discernimiento. Porque Dios le dijo, no comas de ese árbol. Aunque yo lo puse, no lo comas. ¿Sí? Los 2 árboles
representan dos sistemas. Sí, también ya lo hemos hablado. Los dos árboles representan dos sistemas. ¿Quién inventó los sistemas? Dios inventó los sistemas. Todos los que existen, Dios los inventó. Los dos árboles representan el árbol de la vida, un sistema, el árbol de la ciencia del bien y del mal, otro sistema, ¿sí? Y el hombre tenía que decidir en qué sistema vivir. Y esto es muy poderoso entenderlo. ¿Sí? Es poderoso entenderlo. Si comía del árbol de la vida, el hombre viviría un sistema operativo con Dios, donde el hombre y Dios podían cumplir directamente el propósito eterno. Sin problema, sin dificultad, sin trabas, sin nada. Si el hombre hubiese comido del árbol de la vida. Ese era el sistema sencillo, práctico, fácil. Pero sabemos que no fue así. El hombre comió del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, al comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, también estaba implícito un sistema de Dios. También ese sistema era puesto por Dios. No era un sistema del diablo, era un sistema que Dios también puso en ese árbol. Y Dios le permitió decidir bajo qué sistema el hombre quería vivir y así cumplir con lo mismo, ya sea en el árbol de la vida o en el árbol de la ciencia del bien y el mal. El propósito siempre fue y ha sido Él mismo. La diferencia es que si Él comía del árbol de la vida, era mucho más fácil, o más bien fácil, no mucho más fácil, fácil, porque no tenía que haber luchado con nada después, pero no fue así. El sistema del árbol de la vida ameritaba una sola cosa: obediencia. ¿Sí? Comer significa sujetarse a un sistema. Tenemos un sistema sujeto a lo que comemos. Nuestra vida está sujeta a la comida. En términos espirituales, nosotros cuando comemos estamos diciendo: esto es lo que voy a obedecer. Dios de alguna manera le estaba diciendo al hombre: si me obedeces, vas a comer de un sistema donde nos llevaremos muy bien, sin que nada falte, sin que tengamos ninguna necesidad de nada. Se trataba de obediencia. El Evangelio es obediencia a Dios. El Evangelio es obediencia a Dios. No es obediencia y ahora tengo que. Porque eso es lo que a veces nosotros hacemos, porque creemos que aparte de, tenemos que hacer. Y no es así. Porque obedecer es lo único que tenemos que hacer. Lo demás es una consecuencia. O sea, o obedeces o no obedeces. Si yo obedezco, está implícito que no voy a estarme preocupando en lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Cosa que la religión implantó, promovió, para que el hombre pudiera tener una satisfacción meramente humana de creer, como dice la palabra, que gracias a su esfuerzo podía lograr el favor de Dios, y no es así. No es así. No es obediencia y tengo que hacer algo más. ¿Sí? Es oír a Dios y que Dios cumpla su propósito en mí.
Suena muy fácil, muy sencillo, así de simple. Tan simple que lo más difícil es obedecer en el principio. Pero como el árbol no dio resultado porque comió del otro, entonces el resultado es que tenemos un evangelio diluido, mezclado, ¿sí? Porque creemos que aparte de recibir a Cristo hay que hacer algo para, si ya recibimos la gracia de Dios, ya no tenemos nosotros que buscar agradar a Dios, como muchas veces pasa. Eso, dijimos que íbamos a ir tomando conceptos, ¿se acuerdan? Al principio les dije, vamos a ir sacando conceptos, vamos a ir depurando nuestra doctrina y ver si es una doctrina de Dios o es una doctrina de hombre. Porque los hombres condicionamos, ¿o no? Como padres condicionamos a los hijos. Si me obedeces, entonces te voy a dar un premio desde pequeños. Como obedeciste, mira, aquí está. Te compro, te doy, te llevo. Dios no es así. Dios no condiciona. ¿O no hemos cantado amor sin condición? Si se condiciona, esto lo dije hace tiempo y por ahí tuve un problema, pero creo que tengo en ese concepto la razón. Si se condiciona, no es amor. No sé si me estoy dando a entender. Si se condiciona, no es amor. Porque el amor no condiciona. Ahí está Corintios. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, sea buenas cosas o malas cosas, situaciones adversas o no, el amor permanece. Dice el apóstol Pablo en sus cartas. El hombre optó por el camino más difícil. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal con un alto precio. ¿Cuál fue ese precio? El dolor, el sufrimiento. ¿Sí? Ahora debemos decir y recordar que Dios todo lo hizo perfecto. Dios todo lo hizo perfecto. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Se vuelve imperfecto porque se come en desobediencia. Porque a veces culpamos a Dios. Pero no es que Dios tenga la culpa. Dios todo lo hace ¿qué? Perfecto. El hombre, cuando comió, lo volvió imperfecto. No fue Dios. Fue la elección del hombre que quiso vivir bajo el sistema del sufrimiento y del dolor. Y tiene que cumplir, o se tendría que cumplir, y se va a cumplir el propósito de Dios. Pero con dolor, y no debía de haber sido así. Así que saquemos, ¿sí? Porque cuando decimos dolor, entonces ya estamos relacionando en que es el enemigo, porque así decimos, o así se escucha, no, es que es el enemigo que me ataca, el enemigo que no me deja, el enemigo que me pone trabas, que me pone el pie. Eso es un concepto que no es de Dios. Y lo estamos trayendo a la luz. ¿Sí? Lo que tú y yo llamamos ataque, no es ataque. Es que decidiste la manera del sistema del dolor por lo que tú decidiste hacer, lo que tú decidiste vivir. Porque a veces culpamos a Dios de nuestras decisiones. Y es tiempo de enfrentarnos a la realidad. No es Dios. Somos nosotros.
lo que hemos comido. Ahora, ¿qué es lo que comemos? Porque esto es, no crean que fue en el principio, esto tiene que ver hoy en día, es lo mismo. Todos los días es lo mismo. Tú y yo nos levantamos, ¿sí?, en la mañana y tenemos delante de nosotros, como dice la palabra, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué decidimos? Ahora dices, no, pero yo siempre quiero comer del árbol de la vida. Ok. La comida ahora no es el arbolito, eso es una ilustración únicamente. ¿Qué es lo que comes? Comes y como lo que oigo, lo que veo, ¿sí?, lo que toco. Eso es lo que comemos. Y sobre eso nosotros decidimos bajo qué sistema vivir. Si yo me enfoco y le doy importancia a todo lo que yo escucho sin filtrar lo que estoy escuchando, sea de Dios o no, me estoy inclinando hacia el árbol, que no es el árbol de la vida. Ese es el alimento que todos los días estamos comiendo. Y esto va a ser una decisión personal. Ahora, aunque es personal, afecta a los que están a nuestro alrededor. Porque si nosotros comemos nuevamente todos los días de lo que oímos, de lo que vemos, y lo que oímos normalmente no es bueno, vemos las noticias, vemos lo que se está moviendo en todo el mundo, en la tierra, en nuestra colonia, en nuestro país, en el mundo entero, y decimos, no, esto es un desastre. Esto está de cabeza. Y puede que tengamos razón en lo natural, pero Dios sigue gobernando. Dios sigue gobernando. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue gobernando aún. La Biblia, la que nosotros tenemos, fue dada dentro de tantas cosas, es para que nosotros nos demos cuenta cómo se vive la vida de Dios, tomando la decisión del sistema, ya sea del árbol de la vida o el sistema del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la Biblia. Historias de hombres, historias de naciones y de pueblos, de reyes que decidieron vivir y cómo vivir en el tiempo que les tocó vivir. En este tiempo nosotros tenemos que decidir de la misma manera. De la misma manera. Dios le dio al hombre la libertad para obedecer. Y esa libertad que Dios le dio, el hombre decidió vivir en esclavitud. Esa es una verdad que duele. Y esa es la libertad que Dios nos da a nosotros hoy en día. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo quieres vivir y cómo quiero vivir yo? ¿En Cristo, libre o en esclavitud? ¿Qué es lo que comes? Es la vida que vamos a tener o que vamos a expresar. Somos libres cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre. Ahí está la verdadera libertad. No es hacer lo que tú quieras, no. Porque no podemos vivir una libertad sin el conocimiento de Dios. Sin Dios, en la vida del ser humano no hay libertad. No hay libertad, aunque camines por las calles y corras. No hay libertad. Esa es la realidad. ¿Sí? Conoceréis la verdad y la verdad que los libertará. ¿Sí? No nos engañemos. El hombre debió obedecer. Ahora, el Evangelio está diseñado para que sea
algo bueno, maravilloso, y que no se convierta en una tortura, porque el Evangelio se tiene que disfrutar, no se tiene que sufrir, porque nosotros todos los días comemos a través de nuestros sentidos. El Evangelio es algo que debe de ser maravilloso, no una tortura. Si es Evangelio, no debe de ser sufrimiento. Y yo, a través de los años que he vivido y he tenido que estar en una congregación, a veces cuando ministramos la palabra, cuando he ministrado la alabanza, a veces veo que la gente sufre. Pareciera que es una tortura estar dentro de una iglesia cuando tendría que ser completamente diferente. Decía alguien por ahí, ¿por qué la cara larga? No debería de ser así. ¿Por qué el aburrimiento? ¿Por qué ya se tardó? Es que no entiendo, no entendí. O lo que dicen es que aquí lo que habla nadie lo entiende, o se entiende poco, o no lo entendemos. Porque no hay una disposición. Esa es la realidad. Un ejemplo muy natural, yo siempre, según quise aprender inglés, pero les voy a decir la verdad, no me interesó aprender inglés. Un deseo no se queda, más bien por desear no se llega a hablar inglés, únicamente. Se tiene uno que sentar, se tiene uno que aprender vocabularios, tiene que aprender tiempos, ¿no? Hay cosas que uno tiene que hacer para aprender. Entonces yo no voy a quererme autoengañar. De la misma manera, venir a la iglesia, aprender de Dios, tiene que haber un querer, como dice la palabra. ¿Sí? Debe de haber un querer, un deseo, un anhelo. Y esto lo provoca uno, de manera personal. Te levantas y dices, ay, es domingo, quisiera estar más tiempo, y ay, a las 10:30 es la reunión, ¿cuánto se habrá de tardar? Ya, ahí ya estás cerrándonos. ¿Sí? El Evangelio tiene que ser una vida maravillosa. Ahora, es que cuando digo una vida maravillosa, no estoy diciendo que no va a tener situaciones difíciles. Yo nunca he predicado eso. Al contrario, siempre les he dicho, preparémonos para cuando venga una situación difícil. ¿Cómo? Como lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? No debe de ser una tortura. El hombre podía elegir el árbol de la vida donde estaba el carácter del Padre y de su Hijo. ¿Sí? Y en el árbol del bien y del mal estaba un Padre que iba a conectar con el hombre, que bendice y maldice, hablando en el antiguo pacto, en el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Sí? ¿Por qué el mundo no corre? ¿Por qué las personas no vienen a Dios? Porque el mundo o las personas han perdido el temor de Dios. No hay temor de Dios. Porque no hay conocimiento. No hay conocimiento ni hay revelación de Cristo. Por eso el mundo vive como vive. Sin Dios. Sin temor. Pero la otra razón dentro de las paredes que llamamos nosotros iglesia, por lo contrario, en la iglesia del Señor hay mucha inmadurez.
No quieren crecer la iglesia. Hay inmadurez. No se quiere crecer. ¿Sí? En la vida espiritual se crece cuando estamos entendidos de nuestra salvación. Entender de que fui salvo. Dijimos hace rato que en lo natural el crecimiento se ve a través de una cinta de medición, ¿no? Ay, medía yo 1,60 y ahora ya mido cuando estaba en crecimiento. Pero en la vida espiritual se crece cuando estamos entendidos en nuestra salvación, en la ley del dar y recibir. En la ley del dar y recibir. Nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? Los bebés dan. ¿Qué hacen? Reciben. ¿Sí? Los bebés reciben. Están para recibir y seguir, ¿qué? Recibiendo. Después nosotros como padres les vamos diciendo, dale gracias. Y dan gracias para volver ¿a qué? A recibir. Los bebés espirituales vienen a la congregación a recibir y está bien, porque son bebés. No estoy diciendo que sea mal o malo. Hay que darles y que reciban. ¿Sí? Y que sigan recibiendo. ¿Para qué? Para que crezcan. Pero de repente ya pasa el tiempo y les tengo que decir, levanta tus manos, adora a Dios, alaba a Dios, exprésale. Y lo hacen algunos, porque a unos, aunque se les diga, no lo hacen. Porque quieren seguir recibiendo. ¿Sigue habiendo qué? Inmadurez. Sigue habiendo inmadurez. Después la otra etapa, donde ya no se necesita decirles, ofrenda, diezma, sé generoso. Ya no se tiene que decir, porque ahí es donde se mide cierta madurez. No necesitas que te saluden. Tú vas y saludas. Tú vas y haces, colaboras. Tú das, no porque te dan, sino porque has entendido, porque hemos entendido. Entonces ahí son muestras de madurez. Ahí es donde nosotros, los ministros, entendemos que la gente está creciendo, que la gente está madurando, que ya no viene solamente a dar, a darme, sino a recibir, sino que ya empieza a dar. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Y no estoy hablando, este ejemplo lo pongo aquí dentro, pero estoy hablando en todo el aspecto de la vida cotidiana, en la familia, en la calle, en el trabajo. Ya no estás hablando de tu patrón. Ay, es que me cae bien gordo, ¿no? Ay, ¿por qué no lo corren? O sea, eso es inmadurez. Ya no andamos de chismosos, cuidando a la gente, la vida ajena de los demás. También eso es madurez. Ya no, si hay que confrontar a las personas, lo hacemos no en público, lo hacemos en privado. Porque Dios no avergüenza a nadie. Eso es madurez. Hablando en situaciones cotidianas. Si hablamos en el aspecto espiritual, también se manifiesta. También se manifiesta. Porque en esa etapa es donde ya no necesitamos recibir para dar, porque con poquito multiplicamos. Multiplicamos para dar. Porque el crecimiento nos hace productores. El crecimiento nos hace producir más todavía. ¿Cuánto he crecido? ¿Cuánto recibo? Y puedo dar mucho.
porque ahora ya estoy madurando. Soy un bebé cuando únicamente vengo a recibir y a seguir recibiendo. Después somos agradecidos y lo hacemos para seguir siendo agradecidos. La colaboración de la que el apóstol Pablo siempre hace alusión. Somos colaboradores, administradores de la gracia de Dios, porque ahora damos de gracia. Ahora ya no condicionamos. Ahora ya no restringimos el poder amar a las personas, porque eso fue lo que enseñó Jesús. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Es una manifestación que se va a dar por el conocimiento de quién nos amó primero. El Evangelio de Salvación es un evento de felicidad que lleva otros matices también, que lleva gozo, ¿sí? No es un círculo de caras largas, de tengo que ir, no. Porque lo que se come todos los días del árbol, a veces no es el árbol correcto. Porque esto es para hoy, y es para mañana, y eso lo vamos a decidir nosotros. Porque esto todavía sigue vigente. ¿De qué árbol? Y con esto quiero concluir. ¿De qué árbol estamos comiendo? ¿De qué árbol estamos comiendo? ¿Sí? Recordemos que Dios nunca está triste. ¿Sí? Dios no está triste. ¿Sí? Y si hemos conocido de Dios, tenemos que manifestar esa alegría y ese gozo de conocerle, para cumplir así el propósito eterno de Dios. ¿Sí? Hasta aquí voy a dejarle para no hacer cansado un poco más esto. Creo que es justo y necesario. Podemos seguir, pero en lo personal tengo esa impresión del Espíritu de Dios para que lo que hemos hablado pueda ser discernido en nuestro espíritu, bueno, primero en nuestra cabecita, ¿no? Y que de nuestra cabecita pueda ser bajado a nuestro corazón y de nuestro corazón al espíritu, que es el que traerá entendimiento. Ahora, el crecimiento, con esto concluyo, es el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. No lo da el pastor, no lo da el apóstol. Nosotros regamos, nosotros abonamos, nosotros preparamos la tierra, pero el crecimiento lo da Dios. Pero tiene que ser con la colaboración también. ¿Sí? Porque ya dijimos, a veces no queremos crecer, porque nos gusta que nos estén subsidiando, como lo hace a veces el gobierno con algunas cosas, que nos subsidie, que nos regale, porque así creemos que está bien. Pero llega el momento en que cuando tú y yo tenemos ya un poco de conciencia de esta salvación tan grande, entonces, a lo mejor no es la palabra, pero la quiero volver a utilizar, subsidias, manifiestas, compartes a otros. Eso es lo que nosotros queremos que suceda aquí en este lugar. Que suceda en este lugar. Y oro a Dios para que pronto suceda. Pero necesitamos que la colaboración de cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pido que lo que hemos hablado, Señor, aquello que es sustancia espiritual pueda quedar grabada, pueda quedar depositada en el corazón y en el espíritu. Todo aquello que es humano, aquello que es de hombre, Señor, sea desechado y que solamente sea tu palabra, la verdad de tu palabra, la verdad de tu amor hablado y expresado pueda quedar en el corazón de los que estamos presentes y de los que habrán de escuchar a través de las redes, Señor, del Facebook o de YouTube, Señor, de la tecnología que queremos usarla
para extender el reino, para que tu palabra corra, Señor. Oramos por los que no están presentes, para que tú les impresiones, Señor, para que tú hables a sus vidas al igual que a la nuestra, como lo has estado haciendo, Señor. Que deseemos crecer, que deseamos caminar un poquito más a prisa, Señor, poniendo todos nuestros sentidos en ti, Señor, que nuestra alma pueda ser gobernada, no por las circunstancias y como lo hablamos, Señor, que todos los días, si es posible, podamos comer de un solo árbol que eres tú, Señor. Ayúdanos a decidir de la manera correcta en cada día que tengamos de vida en esta tierra, Señor. Y que no alimentemos más los sentidos que se han distorsionado por causa de comer equivocadamente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por aquellos que colaboran a través de la generosidad, Señor. Gracias. Gracias porque hasta ahora, Señor, como lo hemos hablado, hemos tenido el recurso. Tú sabes, conoces perfectamente a veces la limitante, Señor, pero gracias a Dios estamos y seguimos, Señor. Sabemos que tu provisión siempre estará, Señor, y hay que buscarla en el sentido de tratar de ver la manera de juntar los recursos, Señor. Y gracias por aquellos que colaboran de todas las formas, Señor. De todas las formas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, te damos gracias, Señor. Una vez más, que tu palabra gobierne nuestras vidas y nos ayude a tomar las decisiones correctas cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.